¿Qué tal? ¿Cómo están? Este es un nuevo video y lo que vamos a aprender hoy es sobre cálculo, específicamente la derivada. Y cada vez que uno va a estudiar un nuevo concepto, cuando va a hacer ciertas cosas, ciertos cálculos, uno tiene que entender qué es lo que está haciendo. Y lo que vamos a estudiar hoy es la derivada. Pero vamos a ver qué es una derivada, o por lo menos una de las funciones de la derivada. La derivada es una herramienta matemática que me permite hallar pendiente. Ella sirve para hallar pendiente. ¿La pendiente de quién? De una recta tangente a cualquier punto de una curva, dice la teoría. Ahora, cuando vos decís así, la derivada es la pendiente de la recta tangente a un punto de la curva, medio te confunde, ¿verdad? Entonces, vamos a analizar. Acá yo tengo una curva que está definida por una función f de x. Supongamos que yo trazo una recta tangente a este punto, ¿sí? Y necesito hallar su pendiente. ¿Cuál es el problema? Como ven acá, el dato, no tengo dos puntos como para hacer la recta de y2 menos y1 sobre x2 menos x1 para hallar la pendiente. Tampoco tengo la inclinación. Entonces, ¿cómo puedo hallar la pendiente de esta línea que es tangente a esta curva? Y por medio de una derivada. Lo único que tengo que hacer es derivar mi función, ¿sí? La derivada se representa por este simbolito de acá y se dice que la pendiente es f' de x. Es decir, f' significa derivada. Entonces, conclusión. Si es que en algún momento yo necesito saber qué pendiente tiene esta línea que está acá, que es tangente a esta curva, ¿a quién le voy a llamar? A la derivada. Esa es su utilidad. Ahora, ya sabemos qué es la derivada. ¿Cómo se halla una derivada? Y las derivadas se hallan por medio de límites. Esta es la estructura o esta es la fórmula para hallar la derivada de cualquier función. Límite cuando delta de x tiende a 0 de f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x. Esto vos mirás acá de vuelta y parece que está, no sé, una ecuación de la NASA, pero no es así. Es súper sencillo. Un ejemplo tenemos acá. Dice, hallar la derivada de esta función x cuadrado. O sea, quiere que derivemos x cuadrado. Vamos a aplicar entonces esta regla. La regla dice, bueno, primero que nada, tenés que saber quién es tu f de x. ¿Y quién es nuestra f de x? Y bueno, es x cuadrado. Está de dato luego. Segundo, lo que quiere el problema es que vos evalúes tu función en x más delta x. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nuestra función es x cuadrado. Sería algo así, nuestra función. ¿Y en qué quiere que evaluemos? Que evaluemos el x más delta x. Entonces nosotros hacemos lo que nos dice. ¿Sí? Una vez que ya tenemos estos dos términos, reemplazamos en nuestro límite. El límite de delta x cuando tiende a 0 de este menos este. Entonces, este es este. Y me va a quedar x más delta x al cuadrado menos f de x, dice. Y f de x vale esto. Y todo eso dividido delta x. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Este es el cuadrado del binomio, ¿sí? Entonces vamos a desarrollar x cuadrado más 2 delta x por x menos, perdón, más delta x cuadrado menos x cuadrado. Y todo eso dividido delta x. Se reducen los términos semejantes. Entonces, x cuadrado se va con x cuadrado y me queda solamente ya 2 delta x por x más delta x cuadrado. O sea que me va a quedar algo así. 2 delta x por x más delta x cuadrado sobre delta x. ¿Sí? Si se fijan, acá se puede hacer un factor común delta x. Entonces voy a sacar el factor común delta x y me va a quedar algo así. 2x más delta x sobre delta x. ¿Sí? ¿Quién se va con quién? Delta x se va con delta x. Y solamente me queda el límite cuando delta x tiende a 0 de esta función. Vamos a anotar de vuelta. Entonces me va a quedar el límite de delta x cuando tiende a 0 de esta función. 2x más delta x. Nosotros sabemos que cuando queremos hallar un límite, lo único que tenemos que hacer es evaluar ese límite. Entonces va a quedar esto igual a 2x, pero como delta x tiende a 0, entonces va a ser 2x más 0
Entonces va a quedar 2x. Y ya está, ya salió. Esta es la forma de derivar, ¿sí? Esta es la fórmula que me permite hallar la derivada de cualquier función. X cuadrado, x cubo, seno de x. Ahora, si vos te fijas y mirás esto, te vas a dar cuenta que es un poco largo. Si es que yo tengo acá una función más compleja, esto se va a hacer mucho más largo y capaz un poquito más complejo. Pero no te preocupes. Por eso hay gente que ya pensó y se dio cuenta de la magnitud de este tipo de problemas y empezó a sacar una fórmula para que nosotros solamente apliquemos la fórmula para derivar. Entonces, eso es lo que vamos a aprender ahora. Ahorrarnos este paso y aprovechar lo que hicieron otros nomás. Ok, entonces, ¿cuáles son las fórmulas que los matemáticos de antes ya pensaron para facilitarnos el trabajo? Y son estas de acá. Realmente hay más, pero a lo largo de los videos vamos a ir profundizando más en las demás fórmulas. Bueno, primera fórmula que hay que aprenderse. Reglas de derivación. Derivada de una función constante. F de x igual a k, donde k es una constante. A eso se le dice derivada de una función constante. La derivada de una función constante sin falta tiene que ser 0. O sea que f de x es igual a k, esa es mi función. Si yo derivo, o sea, le pongo esta cosita acá, entonces sin falta eso tiene que ser 0. Ahora, a veces con letras nos confundimos, entonces vamos a hacer con números. Por ejemplo, si tengo f de x igual a 5, la derivada de esta función constante va a ser sin falta 0. ¿Sí? Derivada de una constante, 0. Siguiente regla. Derivada de la función identidad, derivada de x. La derivada de x sin falta es 1. Estas reglas no hay de otra, hay que aprenderse de memoria sin falta, porque cada contenido se va sumando al siguiente. Entonces, si vos no te sabes esta primera base, entonces se va a complicar. Estas reglas hay que aprenderse de memoria practicando. Siguiente. ¿Qué pasa si tengo una función que es x a la n? ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Realmente son lo mismo, pero hice la diferencia para que veas que este tiene que ser un exponente distinto de 1. Esta x de acá pues tiene un exponente 1. Entonces este viene a ser para cualquier exponente que sea distinto de 1. Por ejemplo, si yo tengo esta función de acá, su derivada dice que tiene que ser el exponente baja y le multiplica a la x. Y lo que se hace después es, a ese exponente se le resta 1. ¿Cómo es eso, profe? ¿Cómo es la derivada de x a la n? Bueno, este es un ejemplo. X al cubo. La regla dice que tienes que bajar el exponente y que le multiplique a la x. Entonces este 3 baja y le multiplica a la x. Y lo siguiente es que a ese exponente viejo le tenés que restar 1. Entonces va a ser 3 menos 1. Y obviamente va a quedar 3x cuadrado. Así se deriva x a la n. Siguiente. Derivada de una constante por una función. Derivada de constante por función. La regla dice lo siguiente. Cuando vos tenés este caso, lo que se hace es copiar igualita la constante. O sea, pongo k. Y derivo por separado la función. O sea que va a ser g' de x. De vuelta, derivada de una constante por función, se copia igual la constante, se deriva solo la función. Ahora vamos a hacer con números para que sea más claro. F de x igual a 4 por x cubo. Esa es derivada de una función constante. ¿Quién es mi constante? Es este 4. ¿Y quién es mi función? Es x cubo. Entonces, ¿qué dice la regla? Si vos querés derivar esto, lo único que tenés que hacer es copiar igualita la constante y derivar por separado la función derivada de x cubo. Ya aprendimos recién. Baja el 3, se copia igual la x y se le resta 1 al exponente. Va a quedar al cuadrado normal. Entonces, esa es la derivada de constante por función. Seguimos. Derivada de suma o resta de funciones. Este es súper sencillo. Derivada de suma o resta de funciones directamente es la derivada por separado de cada una de esas funciones. ¿Qué quiere decir eso todo? Bueno, acá por ejemplo tenemos la derivada de una suma. Se va a cumplir igual si es una resta. Entonces lo que dice esto es que si tenés una suma, vos podés derivar por separado. Entonces, derivada de x cubo, ya sabemos, baja el 3, se copia igual la x
y se le resta 1 al exponente. Ahora, ¿quién es la otra función? Es esta. Esa vendría a ser una función constante. Y derivada de una función constante aprendimos que es 0. Entonces ya está. Así se aplica esta regla. Ok, acá empieza a ponerse linda la cuestión. F de x de u a la n. U viene a ser una función compleja. Y ahí vos te estarás preguntando, ¿qué viene a ser una función compleja? ¿Cuándo algo es complejo? Bueno, cuando es distinto de x. Por ejemplo, una función compleja podría ser x más 1. Cuando tiene más de un término, ya viene a ser una función compleja. Pero no está tan completo ese concepto. Por ejemplo, una función compleja también puede ser seno de x. ¿Sí? Una función compleja puede ser logaritmo natural de x. Una función compleja puede ser x cuadrado más x cubo. El tema es que este de acá no sea la función identidad. Solamente que no sea la función de identidad. Que no sea una sola x. Tiene que ser algo más rebuscadito. Entonces, ¿cómo vendría a derivarse una función complejita que está elevado a un exponente numérico? Entonces, lo que se hace es, igualito que el anterior, se baja el exponente, se copia igual la función, se le resta 1 al exponente, pero acá es la diferencia. Se deriva la función complejita. O sea que va a ser así. Bueno, vamos a aplicar eso en un ejemplo. Fíjense acá. Este es el ejemplo de este. ¿Qué tengo acá? Acá tengo una función compleja porque no es solamente x. Entonces, ¿qué dice la regla? ¿Cómo se deriva esta función de acá? Bueno, y es sencillo. Este exponente se baja, dice. ¿Sí? Se copia igual la función. ¿Y quién es mi función? 3x más 2. Se le resta 1 al exponente. ¿Qué exponente tenía? 3. Menos 1 va a ser 2. Pero al final derivas lo que está en la función, lo que está adentro de la función, ¿sí? Y derivada de 3x es 3 y derivada de 2 es 0. Entonces, así se haría esta derivada de acá. Y esto es muy importante porque la mayoría de los ejercicios son de esta clase, ¿sí? Ahora, siguiente. Derivada de un producto de funciones complejas. U y B son funciones complejas. ¿Qué vienen a ser funciones complejas? Funciones que no son solamente X, ¿sí? Bueno, ¿y cómo se hace eso? Acá se rige por una fórmula que es la derivada del primero por el segundo sin derivar más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Fíjate que esta prima, esta de acá, es la que define que se derivó. Por eso digo, la derivada del primero por el segundo sin derivar, porque este no tiene esa comilla. Y la derivada del segundo por el primero sin derivar. Ok, ¿cómo es eso, profe? ¿Cómo se aplica eso? Bueno, primero que nada tenés que entender bien quiénes son cada una de las cosas. En este ejemplo, por ejemplo, vale la redundancia, ¿quién es mi u? Mi u viene a ser esto de acá, es x más 3. ¿Sí? ¿Quién viene a ser mi b? Mi b viene a ser esto de acá, que es x cuadrado más x cubo. Entonces, ¿qué dice la regla? Tenés que derivar, y vamos a derivar un poco. U', ¿cuánto va a ser u'? Derivada de x, ya sabemos que es 1, y derivada del 3 va a ser 0. Ahora, derivada de este caso de acá. Derivada de x cuadrado, baja el 2, se copia igual la x, se le resta un exponente, queda x nomás ya. Derivada de 3x, perdón, derivada de x cubo, se baja el 3, se copia igual a x y se le resta 1. Ahí está. Una vez que vos ya tenés esto de acá, directamente reemplazás nomás. F' de x, porque ya derivé, va a ser la derivada del primero. ¿Y cuánto era la derivada del primero? 1. Por el segundo sin derivar. ¿Y quién es el segundo sin derivar? B corta nomás. Entonces va a ser 1 por x cuadrado más x cubo. ¿Sí? Más la derivada del segundo. Y la derivada del segundo viene a ser este. 2x más 3x cuadrado por el primero sin derivar. ¿Y qué es el primero sin derivar? X más 3. Ahí está. Si vos dejas así, ya está ya. O sea, esta es ya la derivada.
Si es que vos reducís términos semejantes, multiplicás y sumás, es como que yo le digo que se le maquilla nomás a la respuesta. Pero si te piden derivar, esto es derivar. Lo demás ya es maquillar la respuesta. Ok, esta es la primera tanda. Vamos a ir. Ok, y el último caso es la derivada de un cociente. Acá hay que atender algo. U y B nosotros dijimos que eran funciones complejas, o sea que eran más de un solo término y más de un solo término de X. En este caso, para poder aplicar la regla del cociente, es necesario que una de las dos, o sea, uno de los dos términos de la fracción sea complejo. Por ejemplo, para aplicar la regla del cociente podría ser tranquilamente así. En este caso, el denominador nomás es una función compleja, pero se puede aplicar también esta regla del cociente igual. También puede ser al revés, x más 1 sobre x. También se puede aplicar acá la regla del cociente, por más de que x no es una función súper compleja. Y también puede estar el peor de los casos, en donde ambos son funciones complejas. Por ejemplo, x cuadrado más x cubo. ¿Sí? Ese sería el peor de los casos. Pero en cualquiera de estos casos se puede usar esta función compleja. Perdón, esta derivada de un cociente. Ahora, ¿sabes cuándo no es recomendable usar? Cuando uno de ellos es una constante. ¿Por qué? Porque esto realmente no es derivada de un cociente, es derivada de una constante por función. Porque tranquilamente vos podés decir que esto es 2 por 1 sobre x. Y la derivada de una constante por una función dice que la constante se copia igual y se deriva solo la función. Si haces pues la derivada del cociente no está tampoco mal, pero vas a tomarte mucho tiempo porque vas a tener que hacer una fracción más larga. Sin embargo, si aplicas esto va a ser más rápido. Lo mismo también si es que tenés esto, x sobre 2, x cuadrado sobre 2, por ejemplo. Ahí es súper sencillo también de derivar. Si haces la derivada del cociente te vas a estar complicando. Porque esto nada más es un medio por x cuadrado. Entonces, ¿cómo va a ser la derivada de esto? Va a ser súper sencillo. Se copia la constante igual y se deriva solo la función. Baja el 2, se copia la x y se le resta 1. Terminó ahí. Pero si haces por la derivada del cociente, vas a hacer más largo. Ok, vamos a agarrar el peor caso que va a ser este. Vamos a tomar ese caso como ejemplo, pero primero vamos a ver cómo se deriva entonces un cociente de funciones complejas. Bueno, la derivada de un cociente es muy parecida a la derivada del producto, porque es la derivada del primero por el segundo sin derivar, la derivada del segundo por el primero sin derivar, pero la primera diferencia es que en vez de ser una suma, acá es una resta. Y por último, la regla dice que el que está abajo tiene que estar elevado al cuadrado. Entonces vamos a repetir. La derivada del primero por el segundo sin derivar, menos la derivada del segundo por el primero sin derivar, sobre el segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces vamos a hacer. Vamos a localizar primero quién es mi u. Mi u viene a ser x más 1. Vamos a derivarle ya. Su derivada va a ser, derivada de x va a ser 1, derivada de 1 va a ser 0. Ahora b. b es el denominador. X cubo más x cuadrado. Y vamos a derivarle. Derivada de x cubo, baja el 3, se copia la x igual y se le resta 1 al exponente. Va a ser 2. Derivada de x cuadrado, se baja el 2, se copia igual la x y se le resta 1. Va a quedarse solamente así. Una vez que voy a tener ya tu derivada, entonces ahora reemplazar en tu fórmula. La derivada de este cociente va a ser la derivada del primero, que va a ser 1, por el segundo sin derivar, que es x cubo más x cuadrado. Menos la derivada del segundo, que es este, 3x cuadrado más 2x, por el primero sin derivar, que va a ser x más 1. ¿Sí? Sobre el segundo al cuadrado, que el segundo es este, x cubo más x cuadrado. Entonces queda así. Si vos querés desarrollar, eso ya es opcional. El problema te pide derivar nomás. Esto es derivar. Ordenar y dejar lindo ya es maquillar la respuesta. Eso ya es álgebra.
Si hiciste acá, entonces vos ya entendés derivada. Ok, vamos a practicar ejercicio.